aquí nos da aquí el compañero. Un favor, Iglesias, ¿podrías prender tantito la luz de allá y luego encargarte de apagarla cuando empecemos a hablar? Si eres tan amable. Ahí está. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos iniciando esta transmisión en vivo de Literatura y Mundo Maya. Damos la bienvenida a la jornada de conferencias de los raíces de Chiapas. Esto se celebra por primera vez en San Cristóbal de las Casas. Invitamos a que sigan la transmisión en Facebook, en la página Literatura y Mundo Maya. Damos las gracias por colaborar en la organización de este ciclo de conferencias aquí en INET, a la Secretaría de Turismo de Chiapas, el Instituto de Innovación Educativa que hoy nos recibe aquí en INET, la operadora Trace Dons, la productora POC, la Asociación Civil Descubriendo Raíces y Literatura y Mundo Maya. Iniciamos pues este programa sobre Iglesia Vieja a cargo del Instituto Investigador Claudio Obregón Clarín, pero antes vamos a dar la bienvenida a las personas que están asistiendo de manera presencial a este ciclo de conferencias Raíces de Chiapas. Bueno, buenas tardes, yo subí al micrófono para que se escuche más. Muy buenas tardes, qué bueno que están aquí. Estamos pues contentos porque yo creo que vamos a iniciar a partir de este momento este ciclo de conferencias muy interesantes, muy importantes, y yo de cierta manera aquí sumándome por una gran casualidad, Claudio, y una de estas grandes casualidades que nos apasionan mucho, sobre todo yo como san cristobalense, como chiapaneco, con toda la raíz maya que tenemos, nos emociona mucho que esté pasando esto, y yo agradezco mucho a Claudio por la dinámica que trae, por toda la energía, que también le pregunto dónde encuentra tanta energía, porque lo vemos para aquí, para allá, con sus transmisiones en vivo, y sobre todo con este ánimo de querer ilustrarnos a muchas personas que estamos interesados en este tipo de temas, sobre todo a los guías, que es uno de los oficios más importantes ahora en Chiapas, un oficio que está generando una escuela ya, y ojalá esto se comience a convertir en una escuela, y les damos la bienvenida. Se van a sumar en un momento un grupo de chavos, no se van a poner nerviosos, porque a lo mejor vienen irrumpiendo a media conferencia, pero pues Claudio nos autorizó que puedan venir, porque son chavos que están estudiando historia y están muy interesados en sumarse. Por eso están los lugares atrás. En esta primera encuentro que tenemos, pues saludamos a la doctora Sofía, que nos da muchísimo gusto verte aquí, doctora. La verdad siempre te hemos admirado y te hemos estimado mucho, además que tu hija fue nuestra alumna de arte, parece, por ahí, que saludarles. Y al doctor Alfonso también, tenemos aquí, la verdad es una ganga. Yo cuando supe que eran 3 temas en una sola tarde, pues dije son 3 cátedras, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar al máximo este encuentro. Como ya había comentado Alejandro en voz baja, es la bienvenida a la jornada de conferencias Raíces de Chiapas, que se celebra por primera vez en San Cristóbal de las Casas, gracias a la colaboración de la Secretaría de Turismo de Chiapas, el Instituto de Innovación Educativa que hoy nos recibe, Tour Operadora Three Stones, y la Asociación Civil Descubriendo Raíces y Literatura y Mundo Maya, y por ahí se filtró Productora Pocó, que somos nosotros que queremos ir impulsando esto, consiguiendo los espacios desde nuestra trinchera. Esperemos que cada vez haya más público para conseguir, nos pueden facilitar otros lugares. El programa inicia con esta conferencia, Los Pueblos de Chiapas, Iglesia Vieja, a cargo del escritor e investigador Claudio Obregón Clarín, quien publica ensayos históricos y narrativas en España, Argentina, Colombia y México. Ha sido invitado a dictar conferencias en la Universidad de Montreal, el Museo de Historia de Gatineau, la Universidad de Quebec en Montreal, la Universidad Sur Colombiana de Neiva, entre otras instituciones. Desde hace años, en 2013, realiza un ejercicio de investigación en la cueva Pacchen en Cantunicquí,
Quintana Roo, Mitzotzil me ayuda un poquito, donde ubicó un relato mitológico de origen olmeca. Le damos la palabra al investigador Claudio Obregón Clariz, quien inicia esta sesión, y gracias de nuevo por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. El tema de hoy que me atañe es Iglesia Vieja, que es un sitio arqueológico zoque que se encuentra cerquita a Tonalá, y también hablar de los pueblos olmecas de Chiapas. Hacer una breve semblanza. Evidentemente es un tema apasionante porque forma parte de nuestras raíces mestizas. Somos los mexicanos frutos de múltiples semillas, y inicialmente se consideraba la civilización olmeca como la civilización madre. Esto sucedió el siglo pasado cuando Caso y otros investigadores mexicanos y extranjeros decidieron nombrar a la civilización olmeca la civilización madre. Hoy sabemos que más que una civilización madre es un fenómeno cultural, y la zona nodal olmeca, que en un principio se ubicaba en el Golfo de México, hoy ha sido pues desplazada porque encontramos lugares en Guerrero, como Teopantecuanitlan, que vamos a ver en un momento, que es mucho más antiguo que la venta entre Zapotes y San Lorenzo. Yo estoy trabajando en una cueva aquí al fondo, en Cantonilquín, donde me tocó develar un relato mitológico olmeca en el mundo maya. También los últimos descubrimientos aquí hacia el sur, en Guatemala, pues nos hablan de que más que una zona nodal de donde surgieron todos los valores culturales, Luis Bagadi, una estudiosa de la Universidad de Montreal, plantea que más bien es un fenómeno cultural que se puede comparar con el budismo, con el cristianismo, y que independientemente del idioma, la geografía, el tipo de gobierno, se distribuyó uniformemente por toda Mesoamérica, pero los olmecas no fueron los primeros. También hubo otros pueblos desde el periodo arcaico que formaron este bagaje teológico que continúa hasta nuestros días en eventos tan interesantes como los que suceden en Guerrero con la Tigrada, por ejemplo, en donde vemos que hay estas luchas entre pueblos vecinos para provocarse unas golpizas, y eso sangrar, y al sangrar están llamando a la lluvia. Estos rituales los vemos desde tiempos inmemoriales. Entonces vamos a iniciar planteando que Teopantecuanitlan, que se encuentra aquí en el estado de Guerrero, es un sitio trabajado por la doctora Guadalupe Martínez Don Juan, en donde pues hay un patio hundido con un juego de pelota. Lo que es muy interesante es que este juego de pelota tiene piedra de canto, de río, y está rodeada de tepetate, está en la parte alta del sitio, y el llevar la piedra de río, sugiero, puede ser como tener el agua contenida, es como emular el inframundo. Este mito ancestral del Xibalbá pertenece no solamente a los mayas, también otros pueblos lo tuvieron. De hecho, patios hundidos encontramos hasta en Sudamérica, como en Chavín. Esta es la fecha, aunque no he visitado el sitio porque es difícil ir por las situaciones de los plantíos de amapola que hay alrededor, pero del video saqué esta fecha, que se alcanza más o menos a ver los numerales, es el 10 Flor, que sería una de las fechas calendáricas más antiguas de Mesoamérica, si no es que la más, superando la de Tres Zapotes, el monumento 3. Esta es la cueva donde estoy trabajando. Nos encontramos a 30 metros de profundidad. Hay un relato mitológico más que escenas o imágenes salteadas. Es todo un lenguaje muy interesante donde aparecen, pues entre otras cosas, la fecha de la creación en las montañas de la creación. La fecha de la creación es el 4 Ajau en el calendario Tzolk'in, y el 8 Cuncún del calendario Jab de los mayas, pero ya aquí estos pueblos olmecoides tenían este glifo, que es 1, 2, 3, 4, y aquí está el rostro Ajau, que podría ser también una de las fechas calendáricas más antiguas de Mesoamérica. Tenemos también aquí este mapa que nos
presenta precisamente este concepto de la zona nodal ya superado. Aquí está la imagen de Teopantihuacán. También hay otros lugares como Chaltercingo, Tlahuaca, en esta región, que fueron anteriores a la zona nodal olmeca. Aquí, por ciertas características propias del crecimiento del maíz hacia el año 900, según plantea la estudiosa Anne Seifer y también Tomás Pérez Suárez, John Clark y Richard Hansen, plantean que hacia el año 900 hubo un crecimiento exponencial del maíz y que eso permitió, entre otras cosas, la desigualdad social hereditaria y el inicio de lo que llamamos la ajaocracia o el poder de los ajawof, que inicia con el culto a la personalidad de las cabezas olmecas. Esta imagen es interesante porque nos sitúa en el año 31 de nuestra era, es la estela C de Tres Zapotes, y quizá es la cuenta larga más antigua que encontramos. Perdón. Esta imagen es muy importante como inicio porque estamos viendo los murales de San Bartolo, el mural norte. Aquí está el Huitz de la creación, surge el Cac, que es el glifo que simboliza el calor que viene del subsuelo, que forma las nubes. Aparece una mujer con lo que pudieran ser los primeros 3 tamales de Huaj que vemos aquí. Tenemos a un chamán transfigurado con una lagenaria ciceraria, o conocida como Huajeule, con el símbolo U olmeca de precioso, que lo está entregando a la entidad divina del maíz, que es olmeca. Observen ustedes el rostro, es completamente olmeca. Es un personaje andrógino porque el maíz se fertiliza a sí mismo, entonces por eso mismo el maíz en el mundo maya está relacionado con los dos géneros. Aquí es muy interesante también observar plásticamente cómo los artistas, para dar la idea de que hay profundidad y otro individuo atrás, lo suben, y son 2 mujeres, 2 consortes de la entidad divina del maíz, que por cierto son deformes. Su brazo izquierdo tiene una mano derecha, lo que nos habla de un metalenguaje plástico referido indudablemente a lo divino, a lo sagrado a través de la deformación. Volviendo entonces a este esquema que planteaba, como les digo, Luis Pagadi, que estuvo trabajando en escala allá en el estado de Guerrero, pues ella observa que los olmecas son un fenómeno cultural. Y esto es fantástico porque así podemos entender por qué hay ocupaciones anteriores a San Lorenzo la Venta y Tres Zapotes también de origen olmeca. Como el budismo da un estilo de vida, o como el cristianismo, una norma de conducta y valores entendidos y comprendidos por distintos pueblos que hoy podemos llamar olmecas. Nos vamos a referir entonces a esta zona que es el estado de Chiapas, ¿verdad? Y observemos que aquí hay un paso. Este paso es muy importante porque desde la época arcaica había un flujo que llamamos nosotros de productos de cerámica, de valores comerciales, pero un objeto de cerámica lleva implícito también un valor cultural y una manera de interpretar la existencia y una cosmovisión. Por eso mismo también vamos a ver qué valores se encontraban. Para empezar, les quiero mostrar esta imagen que la encontré en el Museo de Jade en Costa Rica. Es una figura olmeca en Costa Rica. Afortunadamente, la mayoría de las piezas del Museo de Jade no tienen el contexto arqueológico, entonces no podemos saber de dónde pudieran venir, pero se han encontrado vestigios olmeca en lo que se llama la Gran Nicoya, que es la región entre Costa Rica y Nicaragua. También tenemos estas hachas muy simpáticas con rostros de murciélagos muy importante porque simboliza la fertilización de la selva. Y tenemos una imagen también maya. Esta pieza, también del Museo de Jade en Costa Rica, viene de la ciudad de Huaca. Un dignatario, un jao de la región, la envió como regalo hacia esa zona. Es por eso que la encontramos ahí, en Costa Rica. Entonces, pudiéramos ampliar nuestra visión de lo que son los olmecas hasta Centroamérica, hasta Guerrero, unos olmecas un poquito más tropicalizados hacia el norte, en Tamtoc, en San Luis Potosí, y
todo el mundo pasaba por esta zona, que es justamente donde se encuentra tanto Iglesia Vieja como una serie de sitios arqueológicos muy importantes aquí. También en la selva encontramos otros sitios importantes que vamos a ir viendo. Es curioso ver esta cima que está cerca de Ocosocuautla, en donde aparecen 3 montañas. Estas 3 montañas son muy interesantes porque aparecen también en la estela 5 de Izapa. Esta estela 5 de Izapa nos plantea el árbol que sostiene el cielo, el árbol primigenio, que observen ustedes no es una ceiba, es un ramón. Y la tierra en forma rectangular, la estela 5 y la estela 20 de Izapa nos comprueban que para los mayas históricos la tierra era rectangular. Y nos aparecen aquí unas pirámides muy, muy extrañas, ¿no? Que regularmente cuando platicamos de esta estela hay quien me dice, bueno, ahí están los egipcios, ¿no? Pero en realidad yo estuve buscando el porqué de ese triángulo, sabiendo que en la arquitectura y en la plástica maya todo está chuecamente bien centrado. Entonces me parecía un poco extraño estos triángulos. Lo de abajo podría ser Chalcatzingo, pero también los merlones que acabamos de ver de Teopantecuanitlan. Y pues acercándonos observemos que son varios triángulos y, perdón, esta no quiso salir. Y aquí encontramos estas montañas de la creación en la cueva donde estoy trabajando, Parchen, en donde pues aparece junto a una vulva, lo cual nos está refiriendo precisamente a la creación. Están pintadas de rojo porque hacen alusión al Chubulel, que es esta energía que la gente aquí de San Cristóbal le conoce muy bien por los hilones de San Juan Chamula. Si hubiera un término en el cristianismo que lo quisiéramos comparar, podría ser gracia o la gracia, ¿no? Lo que es importante aquí es que las montañas aparecen también en Teotihuacán. Estas 3 montañas de la creación que vistas así ya parecen triángulos, entonces ya podemos entender por qué lo dibujaron los mayas. Son cónicas, pero de perfil dan este carisma triangular. Se encontraron en la ciudad, en lo que llamamos el templo de Quetzalcóatl, en la Ciudadela, que es un templo muy importante. Sergio Gómez está trabajando actualmente ahí y pues uno de sus planteamientos es que era el lugar de la entronización de algunos personajes. Y bueno, a raíz de la lectura epigráfica que hemos hecho Jean Rojar y un servidor, el epigrafista Jean Rojar y un servidor, podemos proponer que el Huitenac, que es este templo donde la señora Chicaba Alchoc asiste espiritualmente, transformándose ella misma en un portal, según lo dice la estela 25 de Yaxchilán, pues pudiera ser precisamente el templo de la serpiente emplumada. Eso es lo que motivo de otra plática, por supuesto. Y vean ustedes, aunque la foto no es muy buena, pero sí apreciamos aquí que hay también unas montañas, unos triángulos, y esta es una vasija de Iglesia Vieja. Eso también es importante. Y bueno, pudiéramos hacer referencia que estamos hablando de estas montañas que están aquí. Lo que es curioso es que en esta latitud es donde aparece también el Tzolquín. Es aquí donde aparece un conjunto de culturas que se entremezclan, los Mocaya, los Olmecas, los Zoques, los Mije más tarde y por supuesto los mayas. Entonces este corredor que vemos aquí tiene un espacio muy estrecho al llegar aquí a Tonalá, y como un inadaptado, como un misfit de la Sierra Madre, tenemos al Cerro Bernal que observamos aquí. También por aquí había un paso. Vamos a ver otras fechas calendáricas en la cima de este cerro. Y aunque sí se han hecho algunos trabajos de investigación, un grave problema que se encuentra en la región es que el crecimiento urbano ha destruido la mayor parte de los sitios arqueológicos. Y por otra parte también pues no hay mucho interés ni financiamiento para mantener lo que se pueda observar, se degrada poco a poco. Y es por eso que también esta conferencia tiene, la que vamos a dar en Tonalá, la intención de procurar valorizar, darle un valor a este corredor, que es un corredor cultural muy arcaico, que data desde el Cantón Corralito, que vamos a ver muy pronto. Aquí tenemos los mapas, ¿no?, de los sitios olmecas y preolmecas. Aquí está Izapa, que acabamos de ver, y hacia 1300, aquí antes de nuestra era,
hay una colonia de San Lorenzo que se llama Cantón Corralito, y lo que es fantástico es observar a los personajes. Vean ustedes la fisonomía, son como africanos completamente, la mandíbula prógnata, y lo que más me llama la atención son la manera en que portan sus peinados. Ajax Moreno es el autor de este dibujo, excelente dibujante, que de una pieza muy chiquita en cerámica hizo los tres frentes, ¿no? Entonces, observando que desde la época arcaica estas poblaciones de origen negroide, también tenemos influencia asiática en los ojos almendrados, y tiempo después se convertirá este sitio en una colonia olmeca, donde el 60% de la cerámica que se ha encontrado ahí viene de San Lorenzo. Entonces, San Lorenzo tuvo crecimiento exponencial hacia el 1200, pero también es importante decir que nos hace falta datos y mayores excavaciones para realmente tener una visión más clara de San Lorenzo, porque pues nada más de un solo pozo se ha sacado toda la información cerámica, y con ella se comparan todos los demás sitios. Entonces hace falta hacer más trabajo de investigación ahí para tener una visión más amplia de su temporalidad. Una de las situaciones es que se presupone que hacia el 900 antes de nuestra era, San Lorenzo decae, y lo que me llama mucho la atención es que la mayoría de las cabezas olmecas pertenecen prácticamente a ese periodo de expansión del maíz, y las cabezas olmecas que indican el culto a la personalidad o al individuo no pudieron haberse realizado cuando la gente comía yuca. Debieron definitivamente haber tenido una alimentación a base de maíz, y de hecho la alimentación a base de maíz es lo que da sentido a la jaocracia y al tema que más adelante va a platicar el rector. Tenemos aquí otro mapa, ¿no?, con las rutas comerciales, ubicando nuevamente los lugares para tener presente Teopantecuanitlan, ¿okay? Aquí tenemos las cuevas de Cuxtlahuaca, ¿no? Están en una línea, Justotitlán, donde está un chamán fantástico. Y bueno, son otros asentamientos olmecas, y este asentamiento que está aquí en Chiapas es muy interesante, es el famoso Xoc. A lo mejor han oído hablar del grabado de Xoc, que ubiquémonos dónde está, con los ríos. Tengo que poner los lentes, disculpen si no alcanzo a ver bien. Muy bien, aquí está Independencia, ¿no? Entonces por acá vienen los ríos, y bueno, Xoc está situado acá, ¿no? Este es el Grijalva, aquí esto debe ser por el Meandro y Yaxchilán, para que veamos dónde está, ¿ok? Entonces, vean ustedes la figura de este personaje. Llama mucho la atención esta cruz, que fue llamada la Cruz de San Andrés porque por primera vez se vio en San Andrés. Tenemos un personaje transfigurado, como si tuviese una máscara. En el original, que fue ya recuperado porque infortunadamente se lo robaron, entonces en el original vemos de mucho mejor manera cómo está justamente el personaje. Ahorita lo vamos a ver. Se me metieron unas. Ahí lo tenemos, en la proporción humana, y aquí tenemos, vamos a detener, espérame un tantito, porque se me hizo el sorbito de vacaciones. Aquí está. Bien, entonces llegaron con unas sierras y lo rajaron y se lo llevaron. Y estuvo perdido, y luego cuando lo iban a poner en venta, fue detectado, y con pongo platillos fue regresado a México, y está exhibido actualmente en el Museo Nacional de Antropología e Historia, a la entrada entre la sala Olmeca y la Maya. Y vean ustedes el dibujo del personaje. Este dibujo es un poco más fallido porque el cuchillo en realidad lo tiene hacia adentro. Observemos su iconografía, tiene un atado donde nos aparece el elemento trilobado que hace relación al maíz. También el concepto 3, trinario, aparece por todo ello.
tiene garras de águila y está un poco felidesco. Este personaje finalmente viene a ser una representación primaria o primigenia del famosísimo Ahau, quien se cree o se dice ser el hijo de la entidad divina del maíz. Llama mucho la atención su orejera, de donde fluye, como regularmente hay un pistilo de maíz, aquí pareciera fluir un poco de agua, la orejera simbolizando el Chachitlicue. Y lo que es importantísimo en esta pieza, bueno, es que estamos viendo el tránsito del chamanismo paleolítico de los cazadores al chamanismo agrícola. Acabamos de terminar un curso en San Cristóbal de las Casas, donde comentábamos precisamente que los chamanes olmecas y mayas tienen sus orígenes en esta transfiguración del salto de la gran divisoria, cuando se pasa del paleolítico a la agricultura. Entonces, aquí estamos viendo a un chamán transfigurado con elementos de maíz, precisamente. Ahora, ya refiriéndonos a la zona de Tonalá, nos encontramos aquí el Cerro de Bernal, el Espolón, el Cerro San Pedro, que también son 3 cerros por el asunto trinario, que es básico en la cosmogonía olmeca maya. Hace poco estuvimos por ahí un grupo de compañeros guías de turistas y buscadores, todos, y nos sorprendió muchísimo llegar a este sitio. Son prácticamente 2.000 metros de altura, o sea, se sube del nivel del mar a 2.000 metros. Esa es la perspectiva que se tiene desde el Cerro Bernal. Y antes de llegar a la cima nos encontramos con el Rancho San Lucas, donde aparecen precisamente estos personajes. Estos personajes se les conoce como el jugador de pelota, quizá porque tiene aquí una especie de yugo. Dando una lectura más detallada, me percaté que en realidad son 2 jugadores, no es uno. Está mi perfil, aquí está la cabeza de uno, esta es la cabeza del otro, este es el cuerpo de uno y este es el cuerpo del otro. Y aquí, saliendo de ellos, hay una crescencia alata. La crescencia alata es el nombre científico para la jícara. Entonces aquí vemos la relación de la decapitación, todo el mito del Popol Vuh, aunque es olmeca. Entonces existe como un bagaje panamesoamericano. Este bagaje panamesoamericano va desde, como decía, San Luis Potosí, Tantoc, Guerrero, hasta Costa Rica. Y todos ellos tienen sus fundamentos en el mundo olmeca. También aparecen unas fechas calendáricas. Aquí en este caso tenemos el 10 flor, que es el mismo numeral que encontramos en Teopantecuanique. Entonces, hemos visto en varias fechas calendáricas ancestrales olmecas que aparece mucho el glifoflor. Pudiera ser, es una propuesta nada más interpretativa, la discusión y sobre todo análisis e investigación, que se trate del glifo inicial, así como por ejemplo en el altiplano, el Tonarmatl empieza por el día Zipactli, en el mundo Maya empieza con el día Ahau. Pues si vemos tantas referencias al glifoflor con fechas calendáricas, pudiéramos interpretar, aunque nos falta mucha documentación, que esta cuenta del Sorquino olmeca iniciaría con flor, porque lo tenemos tanto en Teopantecuanitla como lo tenemos también aquí en el Rancho San Lucas. Aquí tenemos otras fechas calendáricas y todas estas tienen un detalle muy interesante, que es este emblema. Este emblema es muy, muy especial. Don Ricardo Vasallos, que lo recibe allá en Tonalá, me encargó de tarea que la próxima vez que lo visitara le llevara la respuesta. Y entonces me he pasado meses buscándola y finalmente, con la ayuda del doctor Alfonso Morales, tenemos una propuesta. Entonces seguimos viendo más glifos con relación a estas estelas, fechas calendáricas. Aquí están, con ese emblema arriba que parece un escudo. Observen ustedes que hay cabezas olmecas, también pequeñas, pero las hay, que hay otra. Esto es del Rancho San Lucas. Ahora las piezas
No sabemos exactamente porque, al menos ahí la gente no tiene el registro, debe haber un registro en el INAH para saber si vienen de abajo, lo que sería Horcones, o arriba del cerro, que es fracción nuclear. Y aquí en fracción nuclear, que estuvimos un ratito nada más, unos 20 minutos, una media hora, tuvimos la oportunidad de observar unas configuraciones arquitectónicas muy curiosas, casi en la cima. Ven ustedes aquí, estas pendientes son circulares, y aquí abajo pareciera que hubiese una plaza. Ahora tendremos la oportunidad de regresar y hacer un trabajo de investigación más detallado, pero quiero que vean esta fotografía en la cual aparece aquí un montículo circular. Y aquí de este lado hay una rampa. Muy bien, es un montículo circular con una rampa, y aquí ven ustedes, hay varios montículos entrecortados. Entonces, este pudiera ser un sitio. Habría que regresar, verlo con detenimiento. Aquí está la rampa. Muchas de estas piedras que estaban apiladas tenían algunas incisiones que no las da el agua, no las da la lluvia, entonces se veía la mano del ser humano ahí. Lo que es interesante es que en la parte más alta encontramos piedras de río, una vez más. Yo postulo que las piedras de río arriba en la cima de estos monumentos nos hacen referencia al agua contenida, como un valor de la piedra, contener el agua porque es agua de río. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo puede haber una construcción circular en una rampa. Esto es Cuicuilco. Y cuando vayan a Cuicuilco, si están en la cima, van a encontrar también que ahí hay piedras de canto, piedras de río. Este croquis es un sitio, Chuchucuili, que está justamente al pie de la entrada a la Iglesia Vieja, y vean ustedes las construcciones circulares. Ahora, como por ahí ha pasado la carretera, pues evidentemente muchos de estos monumentos ya han pasado a mejor vida, pero iremos nuevamente y seguiremos informando a través de literatura del mundo maya y los grupos de estudio que tenemos para pues seguir compartiendo estas imágenes y tratar de entender qué relación pudiera tener, si es que la hubo, es nada más una hipótesis, entre la gente del Cerro Bernal y la gente del Altiplano, del Cuicuilco. Son contemporáneos finalmente. Ahora, aquí vamos a tener el mapa de Chiapas, con los sitios olmecas, zoques y mayas. Aquí está Iglesia Vieja, ¿okay? Este es el paso que les decía yo, y claro, si está aquí el Cerro Bernal, pues hay un paso aquí natural, y si no, por agua, porque siempre va a ser más fácil transportar por agua la mercancía. Y hablando de Iglesia Vieja, lo interesante es que Akira Kaneko, el arqueólogo que ha estado trabajando en el sitio, plantea que hacia el año 400, según sus estudios de carbono 14, la ciudad fue abandonada. Entonces a mí me saltó mucho esa fecha, 400, porque después menciona que hay una presencia teotihuacana. Entonces, lo que más me llamó la atención es que si aquí había un paso comercial ancestral, pero en la época de Teotihuacán venía toda la mercancía de su colonia, que era Caminalcuyú, pues pasaban por aquí y seguramente tenían que pagar peaje, paso a la gente zoque que estaba dominando la región. Entonces hay una propuesta que traigo el día de hoy, que por primera vez hago pública, es que la caída de Iglesia Vieja está íntimamente relacionada con una decisión económica teotihuacana que hacia el año 350 sufre un cambio político. Al parecer, según Linda Manzanilla, había 4 clanes. El clan de la serpiente emplumada pudo haber sido expulsado, o en su defecto también pudo haber una lucha interna por los 4 barrios de este gobierno colectivo corporativo que tenía Teotihuacán. Inmediatamente, en el 350 se mata ritualmente a Quetzalcóatl, y hay Verónica García, que está trabajando en la pirámide de la Luna, plantea que hubo un gran crecimiento exponencial al nivel arquitectónico de la pirámide de la Luna y sus
alrededores. Entonces, al mismo tiempo, los teotihuacanos están conquistando la Quemada al norte de México, lo cual indica sin duda que hay un proyecto expansionista. Y de ahí van a tener toda la mercancía que viene de Arinamérica, que pasa por ahí, y también, evidentemente, por todas las mercancías que venían de los ríos norteamericanos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se da en el año 378, en esa época, la conquista de Tikal por parte de un general de filiación maya, o al menos con nombre maya, llamado Siyak Ka'ak, que es nacido del fuego, y es enviado por un gobernante teotihuacano llamado Hugo Lanzadardos, y ponen al hijo de Hugo Lanzadardos, Yaxnunayim I, en el poder. Entonces, a partir de ese momento empiezan a salir como champiñones todas las ciudades mayas. Entonces, es muy probable que el clásico maya, o lo que conocemos como estas ciudades-estado maya, hayan tenido que ver con este cambio económico, con este cambio, con una decisión política de Teotihuacán, de cambiar la ruta comercial y en lugar de pelear con la gente de la iglesia vieja, conquistan Tikal y entonces cambian la ruta por el Golfo de México. Bueno, pues tenemos estas cabezas olmecas también en el mismo sitio que habíamos visto hace un momento, Tzitzicul, y vean ustedes una cabeza olmeca de San Lorenzo. Lo que llama mucho la atención son siempre los chachihuites, la relación con el agua, que está íntimamente relacionada con el maíz. Ahora, ven ustedes que esta pieza me llama mucho la atención porque el día que fui estaba lloviendo y estos espacios que suponía yo eran para colocar hachas de jade, que hicieron muchísimas, en realidad estamos viendo que contienen agua. Y aquí nos recordamos la trilogía que propone Christian Duverger, que el agua, el jade y la sangre forman una trilogía. Aquí tenemos una cabeza olmeca de San Lorenzo que al parecer no fue concluida, pero antiguamente era un altar y tenía también estos orificios para contener el agua. En los parques de Tonalá encontramos algunas estelas y al ver precisamente estos chachihuites, ¿no?, con estos orificios conteniendo el agua, pues nos recuerda esa necesidad intrínseca de llamar al agua y hacer una magia empática, ¿no?, hacer una magia chamánica empática de llamar al agua conteniéndola. Entonces, aquí lo que es interesante es que es una estela con puros orificios. También se han encontrado en la pirámide de la Luna recientemente, Verónica García, algunos orificios así que podrían tener esta misma función. Hay una estela muy interesante en el Parque Matamoros que vemos aquí, de Tonalá, donde aparece un jaguar, pero es un chamán jaguarizado. Es un chamán y su guay, o su nahual, o su coesencia. Y esta pieza, pues, es la vedette, ¿no?, la heroína de la exposición de hoy. Se le conoce como la estela número 3, se encontró en Horcones, está en el Parque Central de Tonalá, y volvemos a encontrar este mismo ideograma, ¿no ven? Entonces se ha discutido mucho qué es. Hay quien plantea que puede ser un terreno de cultivo, que puede ser un escudo de guerra. Entonces vamos primero a analizar este emblema y después pasamos al resto de la composición. Entonces, bueno, me puse a buscar terrenos de cultivo por todos los lugares que viajo y sí encontré uno que se le pudiera parecer, pero está hecho con tractor. Y está hecho con tractor porque el espacio donde se sembró no daba otra posibilidad de hacer surcos. Es un espacio muy pequeño, una casa, entonces tuvieron que hacerlo así. Pero aún y cuando tenemos aquí la prueba de que en el mundo contemporáneo con tractor se hace esto en Toluca, no podemos por ello decir que sea el otro terreno de cultivo porque no hemos visto ningún otro terreno de cultivo así, o al menos yo no los he visto, y menos vestigios en la antigüedad. Una gran pregunta es si los mayas al inicio cultivaban con
el sistema de la Rosa, o también pudieron haberlo hecho en terrazas, porque recordemos que hacia el año 1000 en Huaca, la ciudad de Huaca, aparecen muchas terrazas de cultivo y eso le da un crecimiento exponencial a la ciudad. Es más fácil cultivar en terraza que a campo abierto, tienes más control. Y bueno, volviendo a ello, nos encontramos aquí que en un costado aparecen más estas imágenes, ¿sí? Y aparece un numeral 5 y 3 barras, 8. Y también, por cierto, son 8 los ideogramas que se encuentran alrededor de la pieza. Entonces, buscando qué pudiera significar precisamente este ideograma, que vemos otra vez aquí al centro, luego pasaremos al resto de la composición, pues tuve la grandísima oportunidad de estar en la biblioteca del doctor Alfonso Morales. Y bueno, pues como yo tengo una teoría de que los libros te llaman, los libros te jalan, y una vez que tú estás en una búsqueda, finalmente ellos te dan la respuesta. Y bueno, dentro de los 15 o 20 libros que tenía sobre la mesa de trabajo el doctor Alfonso, directamente uno me llamó la atención, lo abrí y en la primera página me encuentro ni más ni menos que a Kinish Hanaf Pakalkin en una imagen del Templo de la Cruz, esa imagen en la cual está 7 años después de su muerte, testimoniando el tránsito del poder a su hijo, Kambalam. Ese día que se inauguró, más que inaugurar, se consagraron los monumentos, ¿verdad? Es muy interesante, ¿no? Es el 12 Tip, 14 Mol, que viene a ser el 25 de julio del año 690. Entonces ese día hubo en el cielo una conjunción entre Júpiter y Saturno, y además estaban en un retrógrados. Entonces eso fue algo sustancial que, como dice el doctor, ya más adelante nos platicará, Kambalam fue un gran astrónomo, un gran matemático, un gran arquitecto, bueno, él y su equipo, ¿no?, de las casas reales, y pues predijeron ese momento con antelación y decidieron dedicar ese día particular los templos por esa conjunción particular astronómica. Y bueno, pues aquí lo tenemos, el asunto que andábamos buscando. En parte de su atavío real, aquí volvemos a encontrar esta imagen. Vean ustedes. Vamos a ver. Aquí está, y ahora vamos a verlo de cerca. ¿Lo ubican? Entonces, quizá con esta imagen pudiéramos decir que se trata precisamente de un nudo. Los nudos son muy importantes en el mundo mesoamericano. Lo que también pudiera, ya después deconstruyendo con el doctor, me sugería con mucho conocimiento que también pudiera ser una borla. Podría ser una borla atada a su no es un chal, es un atavío de rey, entonces está relacionado al poder. Y si seguimos viendo la composición, en la parte delantera aquí tenemos también una continuidad de todas estas telas entrelazadas, amarradas, que pudieran hacer estas borlas. Entonces, cuando volvemos a la imagen, pues ya nos encontramos que es un símbolo de poder. Es un símbolo de poder que, al menos en el mundo palencano, está clarísimo con Kinish Hanaf Pakalkin. Puede ser un punto de referencia para una investigación más profunda. También un poco pudiera ser un una petate entretejido, pues, o sea, porque era el símbolo de la realeza y de la creación. En el momento preciso se sacó el Irvitón, forman ese entrecruzamiento. así es. Y de ahí nace la humanidad, pues. Sí, nace principalmente la estructura teológica de la geocracia, del poder de la geocracia, que es lo que importa aquí. Es un jugador de pelota, también, vean ustedes, tiene unas rodilleras, tiene un faldín chamánico. Los compañeros que estuvimos en San Cristóbal de las Casas hace unos días, gracias, en Palenque, ¿cierto? Gracias, en Palenque, donde, bueno, veíamos todo esto del faldín relacionado al chamán, el maíz,
el chamán, que son los dos géneros. Entonces, en ese sentido, pues aquí estamos viendo nuevamente el faldín. Tiene un flujo de agua, evidentemente un rayo, está relacionado con esta máscara que sin duda hace alusión a Chanca. Y también en la parte de arriba tenemos otro glifo muy interesante, que se le ha llamado el año teotihuacano. Y vamos a ver entonces, perdón, antes la máscara, vean ustedes el rostro. Esta es otra imagen de la cueva donde trabajo, donde aparece una serpiente descendiente, ahí en Pachán. Pachán, en Pachén. Y aquí vemos el rostro, murciélago con una lengua flamígera, que después la vamos a encontrar hasta Tláloc. Nada más que aquí estamos en el 700 antes de nuestra era. Entonces, como les digo, hay valores iconográficos religiosos que inician desde la época ancestral y persisten hasta el mundo mexica. Aquí tenemos otra imagen del mundo mexica, donde aparece también esta misma lengua flamígera, con esta Tlaltecuhtli. Y bueno, pues ahora vamos a ver la parte de arriba. Bueno, hay que mencionar que también de su boca surge un caracol muy interesante, que está relacionado últimamente con la creación también. Vean ustedes estos glifos, bueno, que aparece este entrelazado, veanlo bien, de distintas maneras, pero son de toda Mesoamérica. Hay mixtecas, hay zapotecas, hay mexica, hay unos muy elementales de algunos códices, y en fin, tenemos su origen probable aquí. Este es el templo de Quetzalpapalo, llamado así, que se erigió por completo en 1963, porque se encontró prácticamente a ras de suelo, y hay una única columna que es auténtica, por eso ven ustedes la diferencia de color rojizo y gris, y en la parte de arriba está la almena y la tienen. Esta parte es interesante porque estamos viendo por primera vez este detalle del año solar, por la manera en la cual fueron colocadas sin que tengamos el registro de que así fue como estaban. Se proyectan sombras en el suelo, ¿no?, que pueden estar relacionadas con el paso tanto al alba como al atardecer de la eclíptica solar. Sin embargo, no por ello está relacionado a un calendario, ni mucho menos a un año teotihuacano. Y entonces, aquí tenemos unas almenas. Si nos quitamos de esa decodificación, también podríamos interpretar que esto es un chachihuite, ya que hay montañas de la creación. Digo, tan no válida una como la otra, porque ninguna de las dos tiene fundamento. Es la pura iconograma que estamos nosotros tratando de descifrar en función de nuestros elementos de conocimiento contemporáneo. También en este vaso que tenemos del mirador, aparece también el mismo símbolo, aparece hasta El Salvador. Entonces, aquí en Chichén Itzá lo volvemos a tener en la parte superior, aquí lo tenemos, y le llaman el año solar teotihuacano, por eso que acabo de explicarle, el templo del Quetzalpapalo, pero no hay ningún fundamento para definirlo como un año. Entonces, si cambiamos la perspectiva y estamos viendo un sitio que fue construido por los Cocom, ¿verdad?, al menos este templo que fue de los últimos, con el que el Cahuich conquista Chichén Itzá, el miembro de Mayapán, entre 1184 y 1205. Entonces, en ese sentido, esta construcción, que fue de las últimas, pues es Cocom. Y hemos visto en el mirador, que es del 300 antes de nuestra era, y hemos visto en Teotihuacán, que es periodo clásico, o sea, es un iconograma que trasciende a Teotihuacán, no nació en Teotihuacán. Ese es un primer punto. Teotihuacán lo hace propio, pero eso es diferente. Luego, aquí tenemos una vez más al personaje con el atado de arriba. Entonces, no porque aparezca aquí, quiere decir que es un teotihuacano. Si estamos viendo que hay antes y después. Luego, siguiendo, estábamos hablando de que ahora se encuentran estas imágenes, estas bellas estelas acá en Tonalá, cerca de la Iglesia Vieja, ¿verdad? Y vamos a dar pausa ahora a Iglesia Vieja.
Esta pequeña cruz que se ve aquí es lo que dio nombre al sitio. Pero es un glifo muy interesante que podría estar relacionado con el Quinpunce, con los rumbos del horizonte más que del universo. Y en la parte que vemos aquí, unas pinturas que se acaban de descubrir cerca de Uxmal, en un lugar que todavía no se da a conocer para que no vayan y lo grafiteen o sufra atentados, encontramos el mismo iconograma, ¿verdad? Pero esto es en el mundo maya y esto es Zoque, pueblos que compartían un bagaje cultural en común, aunque tenían formas de gobierno diferentes, porque según los trabajos de Akira Kaneko, aquí no había templo real, no había palacio real, y más aún, propone la cerámica que era un corporativo como Teotihuacán. Pero nos encontramos nuevamente con estas rampas, ven ustedes, y estas piedras que fueron, que emergieron del fondo de la tierra, ¿verdad? En el periodo arcaico, en grandes explosiones, y quedaron un poco dispersas por todos lados. Es una construcción megalítica de fachada. Hay unas piedras que pesan hasta 20 toneladas, pero el temblor desafortunado que sucedió este año precisamente provocó la caída de algunas de estas piezas y podemos ver cómo fue construido. Tenemos un engobe de lodo y luego de ahí se hace adoquinado de piedra sin estuco. Es una piedra tallada de manera exquisita, haciendo el único sitio arqueológico megalítico hasta el momento conocido. Vean ustedes las superpiedras y esta rampa. ¿Cuál era la función de esta rampa si las escaleras están en los costados? Entonces ahí es donde nosotros los seres humanos occidentales siempre queremos encontrar una función de servicio y beneficio a los seres humanos, cuando esta era una sociedad ritual que tenía intercambios con entidades divinas y lo que más le importaba era mantener esta alianza y este orden con las entidades divinas. Entonces, esta rampa no está disasociada del resto de la plaza. Tenemos aquí una pequeña construcción con muros que no eran de carga, lo cual indica que podrían haber tenido bajareque y un techo de palma, o ni siquiera tener techo. El hecho en sí es que en el centro nos encontramos esta piedra verde, o con tonalidades verdes rota. No sabemos si de manera ritual o por el paso del tiempo, las raíces de los árboles sin duda no. Y nos recuerda todas estas piedras verdes que encontramos en Cuicuilco, que acaban de encontrar en la cima de la pirámide, de la llamada pirámide del Sol, que está más relacionada a la entidad divina de las tormentas, que hay un montón por el mundo olmeca, y algunas de ellas se pintaban. Y vean ustedes dónde se encuentra. Se encuentra aquí, como en un receptáculo, y entonces, bueno, siempre hay que buscar las alineaciones en los sitios para encontrar los significantes. Esto está íntimamente relacionado con la rampa, pero cuando subimos en la misma dirección, pasamos un primer montículo y luego llegamos aquí a un templo en el cual lo que más nos sorprendió fue la cerámica, porque en ese lugar nos dijo el guardia que habían pasado semanas y semanas recolectando la cerámica y que sacaron 10 costales, y que ya Akira Kaneko ya no quería seguir excavando porque había toda infinidad, y a flor de piel, después de haber sacado 10 costales, según palabras del guardia que estuvo ahí, algunos de los compañeros que aquí nos acompañan son testigos de todo lo que platico, y bueno, pues lo que más nos sorprendió es que es una cerámica doméstica. No encontramos nada policromado. Entonces esto todavía más interesante, porque pudiéramos estar relacionando a un lugar donde se matan ritualmente objetos de cerámica, entendiendo que en el mundo mesoamericano el objeto se torna un sujeto y por eso se le mata, se termina su ciclo, y no hay nada teotihuacano, no encontramos cerámica teotihuacana. Hay cerámica Zoque, cerámica maya, pero no hay teotihuacana. En uno de los pozos de sondeo de Akira Kaneko encontró una de estas piedras en forma de huevo, y
cuando la encontró se sorprendió mucho, dijo, bueno, pero qué caray, encontré un huevo, ¿qué hace aquí este huevo? ¿No? Entonces, se pasó muchos meses investigando y la gente de la región le comentaba que había, los abuelos, que había un mito ancestral en el cual este huevo, ¿verdad? Se rompió una vez y de ahí surgió todo. Nos recuerda mucho la visión de los chinos acerca de la creación, que todavía había un huevo, ese huevo se rompió y se hizo un gigante, después de 18,000 años de sostener la bóveda celeste, se cansó, se murió y entonces de su sangre, de sus venas surgieron los ríos, de sus hombros las montañas, y nosotros los seres humanos derivamos de sus pulgas. Chistoso, estos chinos. Y bueno, entonces podría en un momento dado estar relacionado, y él que es asiático, que es japonés, empezó a conectar. Pero después nos percatamos que hay un montón de piedras así por todos lados, y que esa es una plataforma que se hizo artificialmente. En lugar de que la piedra haya estado ahí, y no es que haya sido enterrada como una ofrenda, sino que fue cubierta por la plataforma que hicieron. Y entonces, si fuera al revés, como plantea Akira Kaneko, estaríamos delante a un mito de la creación que es completamente diferente a toda Mesoamérica, lo cual también estaría muy difícil. ¿Y cuál fue el punto de encuentro? Pues esta pieza, con las montañas de la creación que vimos hace un momento. Aquí están. Entonces, esta pieza que viene de Tonalá y que están estas montañas de la creación, nos está confirmando que en la cosmovisión de estos habitantes tenían la visión de las montañas de la creación. Vean ustedes cómo la arquitectura mesoamericana se incorpora, se adecua, se amolda a la geografía y la vuelve sagrada. Ahora, tenemos también otro tipo de piedras donde aparecen seres fantásticos, como sapodrilos o sapos, que pueden estar relacionados con el sapo Bufo marinus, que es un sapo psicotrópico. Y ven ustedes, hay unos rostros aquí muy curiosos, en la parte de arriba hay unos nudos, y estos rostros muy ataviados son todos diferentes. Entonces, en algún momento pensábamos que pudieran ser una disertación iconográfica fundadores, pero también pueden estar relacionados con decapitaciones, porque es algo muy clásico en el poder mesoamericano y más en los altares. Ahora, este es el famoso sapodrilo, que es una maravilla. Este sapodrilo, que es mitad sapo y mitad cocodrilo. ¿Perdón? Como tortuga, que le ve también, pues es un all inclusive, ¿no? O sea, está todo incluido ahí. Porque la diferencia entre un Dios y una entidad divina es que las entidades divinas se hacen préstamos, se transfiguran, se cambian, son divisibles. Además se les invoca, se les evoca y se hacen alianzas. Y eso es lo que significa esta piedra, más aún cuando puede estar relacionado con el famoso cocodrilo Zipacna o Zipacli de las fundaciones, y el sapo Bufo marinus, que muchos pueblos utilizaron. Encontramos también piezas donde había muchos nudos. Como les decía, los nudos son muy importantes. Y aquí tenemos un nudo semejante, mira. Nada más que este nudo que está aquí es en Iglesia Vieja, y este nudo que hace el atado de maíz se encuentra en Chichén Itzá. Pero son muy semejantes, estamos hablando de nudos. Aquí tenemos otro nudo. Entonces yo les decía que los nudos son importantes porque crean alianzas, fuerzas, son simbólicos. Y si nos vamos a la lingüística, Mecatl, en náhuatl, quiere decir hablar, y de ahí viene mecate. Entonces están relacionados la cuerda, el nudo, con el habla. Y por eso muchos pueblos autóctonos, yo que vivo muy cerca de los pueblos autóctonos mayas de Yucatán, cuando hacemos un acuerdo decimos palabra amarrada. O sea, porque una cosa es que la palabra se la lleve el viento y otra cosa es que esté amarrada, ¿no? Muy bien. Ya para concluir, estamos viendo unos palacios o habitaciones palaciegas, pero no hay una que predomine sobre las demás. Por eso también, y a la ausencia de cerámica ritual del grupo del poder, nos llama mucho la atención eso, y quizá
como plantea Kira Kaneko, sí había un gobierno corporativo. En estas plazas, hasta el fondo, encontraron a este personaje olmeca, que es una piedra enorme, que está rota. Vamos a ver su rostro, aquí está, es un rostro jaguarizado, y estos espacios que algunos plantean que servían para amarrar a un personaje que iba a ser sacrificado. De hecho le llaman la piedra de los sacrificios, pero también pudiera tener telas, pudiera estar vestida la estela y por ahí pasar la tela, no necesariamente la violencia per se. Y lo que más llama la atención es que es olmeca y que fue respetada por los zoncas, aun cuando quizá ellos la hayan roto, pero ahí se quedó. La mataron ritualmente, pero no le hicieron añicos. Eso es lo que es importante en los valores de la lapidaria del mundo mesoamericano, donde el objeto se vuelve un sujeto. Esta es la vista que quería tener los gobernantes de Iglesia Vieja, llamada así por la cruz que vimos, desconocemos su nombre original, y allá al fondo el océano, y por supuesto el paso, porque si vemos toda esta majestuosidad es porque había ahí un paso comercial. Entonces, concluyendo, si eso fuese posible, Teotihuacán, entonces, en lugar de ir a guerrear con la gente que también era un municipal, un colectivo aquí entre los zoques, para tener libre el paso a la mercancía que venía de camino a Cuyú, pues le cierran el grifo y se van por acá, conquistan nada más una ciudad que es Tikal, matan Siyak Kak, elimina a Chactoc Chac primero y crea una dinastía teotihuacana maya, una dinastía chicana, por decirlo en términos contemporáneos, y precisamente justo cuando esto acontece empiezan a surgir todas las demás ciudades, las de Sumacinta, las de Petén, toda esta región, gobernadas por Tikal, y es por eso que Tikal tiene un gran crecimiento, era la gran metrópoli, hasta que fue conquistada en 559 por Calakmul. Entonces ahí Chak II muere, y entonces justo es la misma época que Teotihuacán decae. Entonces, uniendo los lazos comerciales, las rutas, estamos tomando en consideración que aunque se ha perdido buena parte del bagaje histórico de Chiapas, estamos aún en la oportunidad de reconfigurar nuestros orígenes y como pueblos mestizos, todos, porque yo aquí tengo varios amigos que son mexicanos, aunque no nacieron en México, porque como decía Chabela, los mexicanos nacen donde les da la gana. Entonces, por ese sentido, considero que esta es una riqueza que nos pertenece a todos por igual, y agradezco muchísimo la oportunidad que se me brinda de abrir este ciclo de conferencias. Agradezco su atención y les pediría entonces, si tienen algún comentario, tenemos 5 o 7 minutos para hacer un intercambio, si alguno tuviera algún comentario, alguna pregunta que realizar. Jonas. Claudio, sé que uno de tus temas también favoritos es el Tlachinoli, la unión o la dualidad del agua y fuego. También lo has relacionado con como lo dice, del año teotihuacano, porque el Chachicuit se relaciona con agua y el triángulo se relaciona con los rayos del sol, entonces también podría tener que ver con ese y por ende con el crecimiento del maíz, etc., y la guerra, etc. Bueno, yo agradezco muchísimo que hayas tenido el descaro de venir desde la Ciudad de México. Primero el curso Palenque y luego acá, porque justo este intercambio que tenemos enriquece a todos. Honestamente no lo había pensado, pero vamos a trabajar. Está súper interesante porque, claro, el Tlachinoli o el agua y el fuego, que forman una unidad conceptual, aparece por primera vez en Teopanticuanitlan, hasta el 1750, y lo vemos también en el Teocalli de la Guerra, de la entrada de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, donde aparece también esa águila que tiene este concepto de agua y fuego. El agua y el fuego, como veíamos en el curso de Palenque, es un desarrollo muy primitivo en el sentido que ese desarrollo se da sustancialmente en el ámbito de la cacería, pero después pasa al ámbito agrícola.
Y donde vemos agua y fuego, pues la vemos justamente en las tormentas, cuando caen rayos, y es ahí cuando viene el asunto agrícola. Entonces, vamos a explorarlo. Está súper tu propuesta. Entonces sería, en lugar de un año solar teotihuacano que no tiene ningún fundamento, ahí al vuelo ahorita dije, bueno, pues con otra iconografía, otra información, esto podría ser un chachihuite y esto podría ser montañas de presión o fuego. Muchas gracias, yo soy el que te agradezco. Compañero, sí, su nombre, por favor. Francisco Álvarez, Pancho Álvarez. No, Francisco, a sus órdenes. Pues a mí me gustaría sugerirle más que todo que conociera, si es que no la conoce ya, porque ya vi que viajó usted bastante por acá. Y cercano a Bateajón está Ochuc, Tres Nudos. Entonces, si ya lo conoce, pero... No lo conozco, pero... bueno, es que esa piedra estaba, la que ahora marca Tres Nudos, estaba enterrada en la iglesia, y cuando iban a tirar la iglesia a un anciano, ya él decía que tenía 103 años de edad, Juan Méndez, decía que no la tiraran sin haber explorado primero, y encontraron esa piedra que tiene los tres nudos, ¿no? Los nudos eran muy importantes en la cultura clásica de los mayas, porque también servían para amarrar los bultos sagrados. Entonces casi siempre utilizaban esos tres nudos, que eran muy importantes por esa trilogía de concepto que es triangular también. Y bueno, esta cuestión del pop, que yo sugiero que esa forma también sugiere nudo y también sugiere una concepción de lo que fue la primera concepción no solo del universo, sino de la humanidad y del universo, ¿no? Ese pop, ese símbolo que es importantísimo, con el cual se inicia toda numeración y cuenta. Eso es todo lo que... No, pues fantástico, porque aquí nada más quisiera apuntar que sí, indudablemente el número 3, la trilogía maya, siempre mesoamericana, está relacionada a los tres planos. Sí. Los tres planos existenciales, cielo, tierra y mundo subterráneo, y todo es tres, todo aparece en tres. Si lo buscamos por todos lados hay tres, eso en primera instancia. Y la segunda, pues también lo de amarrar los años, ¿sí? Los nudos. Todavía aquí en las fiestas siempre tiene que haber una ceremonia que se llama Chuknichin, que es amarre de flores. Esto es importantísimo, no podría haber ese ritual sin ese amarre de flores. Y el amarrar es un poco como tomar con las manos un destino y crear otro destino. Y también es detener, también es conservar. En el vaso de los 7 dioses de Ahmad Sham, el gran artista del naranjo, lo que observamos sin duda ahí es que hay un atado, ¿verdad?, con el número 9 también, y un glifo que dice 9 Ek Kap, es decir, 9 tierra estrella o la material de construcción para la creación, polvo estelar, ¿no? Podría ser también. Entonces sí, justo, bien, buen apunte, muchas gracias. Sí, por ahí vi también la mitad de la flor quincuense, que es el centro de la creación, ¿no? Y también hecha con el hilo primordial que hace la red de Itzamna, que es la vida misma, toda la creación, que está hecha de pops, uno detrás del vida, otro. uno detrás del otro. Ahora lo que habría que ver es por qué son 8. Sí. ¿No? También habría que, quizás es algo referido a la cultura de Tonalá, bueno, la iglesia vieja, los Zoque. Pero bueno, pues ya abrimos 3 líneas de investigación con una propuesta. Sí, compañero, tu nombre, por favor. Jorge, Sí, yo Jorge. tengo una duda. Usted comentó sobre una fecha calendárica Sí. que se asumiría la más antigua, 10 Flor. Sí. Esa fecha calendaria, en nuestro calendario gregoriano, ¿a qué fecha asumiría? Bueno, como ahí sí no te lo sabré yo decir porque depende de muchos factores. Primero, no sé si lo hizo por estratigrafía o si lo hizo con carbono 14 o cuál fue
su trabajo, ¿no? Para ficharlo a ese año. Entonces, luego también es bien difícil si nada más tienes una sola fecha. Si tuviéramos dos con el JAB, pues es más fácil, porque entonces ya hay una rueda de tiempo. Sin embargo, voy a preguntarle a mi amigo epigrafista, experto en calendarios, Jim Rojar, y de literatura y mundo maya, si nos haces el favor de seguir, podríamos dar una respuesta por ahí. ¿Sí?